Hola, bienvenidos al aula virtual de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. El día de hoy continuaremos con la clase sobre dinámicas grupales para la prevención de la violencia de género. Esta será la parte 2 y la última parte, sinceramente. Aquí vamos a terminar de conseguir las técnicas que necesitamos, las dinámicas que vamos a utilizar en esos programas, en esos talleres, esas investigaciones que vamos a realizar más adelante. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de qué son las dinámicas, para qué sirven las dinámicas, y estuvimos analizando dos grupos. Primero, las dinámicas dirigidas a aumentar la autoestima y las dinámicas para la resolución de conflictos. En cada una de ellas estuvimos hablando de diversas etapas, o en este caso de diversas dinámicas que se pueden realizar. Es importante tener en cuenta que todas estas dinámicas tienen un porqué, tienen un contexto en el cual se enmarca para que sean validadas. Como vimos en la clase anterior, nos centramos en los factores de riesgo, en este caso en el problema de la violencia de género. La atacamos y detectamos cuáles son los principales factores de riesgo. Factores de riesgo individuales. Analizamos que dentro de los factores de riesgo individuales tenemos la baja autoestima, la agresividad, la depresión, la frustración, la inseguridad, la dependencia, la dificultad del victimario para manejar emociones y la poca asertividad, ¿verdad? Sin embargo, también descubrimos que tenemos factores de protección. Entonces, ¿qué es lo que se quiere realizar con estas dinámicas? Como lo dijimos en la clase anterior, es tratar de eliminar estos factores de riesgo y solamente tengamos factores de protección. Vamos a atacar esos factores de riesgo que puede tener cualquier individuo para cometer el acto de abusar de una mujer, de maltratar a una mujer o de faltarle el respeto a una mujer. Estos casos en los cuales se ve la violencia de género tienen que ver con estos factores de riesgo, por lo cual es importante destruir estos factores de riesgo o tratar de actuar sobre los mismos. Cuando hablamos de las dinámicas dirigidas en aumentar la autoestima, estuvimos hablando prácticamente del primer factor de riesgo que se nos presenta en todas las investigaciones, que viene siendo la baja autoestima, ¿cierto? De esta manera vamos a inducir a los participantes que tengan un mejor dinamismo de su persona, que tengan un mejor autoestima, una mejor autoimagen y de esta manera logre desarrollar esta cualidad que es importante que la tengan. En el segundo grupo estuvimos hablando sobre las dinámicas para la resolución de conflictos. Ahí mencionamos que vamos a trabajar tanto la inseguridad como la frustración. ¿Por qué la inseguridad y la frustración? Porque el momento en que empezamos a resolver conflictos, también logramos satisfacer y darnos cuenta que cualquier problema tiene solución. El único problema que no tiene solución viene siendo la muerte. Por lo cual, vamos a darle esa capacidad de sentirse seguros, porque si lograron completar o si saben que pueden realizar cualquier tipo de actividad que tenga un obstáculo para su vida, van a tener más seguridad de lo que están realizando. El día de hoy estaremos analizando las dinámicas de confianza y cohesión grupal, las dinámicas para el contacto emocional o las dinámicas de inteligencia emocional y las dinámicas de comunicación. Estas dinámicas van a responder a esta serie de factores de riesgo, ¿sí? Vamos a hablar como primera técnica las dinámicas de confianza y cohesión grupal. Según la literatura se nos indica que las dinámicas de confianza son muy importantes para fomentar la cohesión y la participación de todos los miembros de un grupo. En este caso, estaremos analizando la confianza, compartiendo cualidades, secretos y trenes locos. Cada una es una dinámica que trata de profundizar y trata de llevar a cabo un objetivo, el cual viene siendo generar confianza y cohesión grupal. Vamos con el primero. La primera dinámica se llama confianza. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aumentar la confianza entre los miembros del grupo. De esta manera lograr que se sientan capaces de
lograr cualquier desafío. ¿Cuáles van a ser los materiales que vamos a utilizar? Música clásica de fondo si se desea, no necesitamos mayores materiales. Ok, ahora vamos con el desarrollo. En el desarrollo, los miembros del grupo se dividen por parejas. Tenemos que tener en cuenta que se van a formar parejas y se van a dividir por el área en el cual tengamos disponible para realizar la práctica. Posteriormente, los miembros del grupo se dividen por parejas. En este caso, el facilitador promoverá que éstas estén formadas por personas de una constitución física semejante. Las parejas se van a poner de pie, una enfrente de la otra, se van a agarrar de las manos y las puntas de los pies que se toquen entre sí. Esto es muy importante, que tengan los pies unidos los unos con los otros, la punta de los pies, porque si no, no nos va a servir la dinámica. Cuando las parejas se encuentren en la posición requerida, el facilitador dará la señal y estos deben dejarse caer hacia atrás procurando mantener el cuerpo recto. ¿Qué queremos hacer con esto? Va a llegar un punto de equilibrio, ¿verdad? Y en este momento pueden probar a realizar movimientos de una manera conjunta y que ninguno de los dos pierda el equilibrio. ¿Qué vamos a lograr con esto? Bueno, con esto vamos a lograr generar confianza. Vamos a lograr que los individuos tengan confianza el uno del otro. Y a pesar que el otro individuo posiblemente no lo conozca, sabe que de alguna manera puede ayudarlo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. No fiar siempre de la otra persona, pero sí saber que cualquier persona puede y es capaz de ayudarte. Con esto vamos a generar confianza dentro del individuo. Hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos este tipo de dinámica, y es que tiene que ser al aire libre. Y si no es al aire libre, tiene que ser un espacio bastante amplio, pues podría generar cierta incomodidad en un espacio muy pequeño o cerrado. Como siguiente dinámica tenemos compartiendo cualidades. ¿Cuál es el objetivo de esta dinámica? Crear un clima positivo y de confianza. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Bueno, varios hexágonos, uno por grupo, cortados en 6 trozos y bolígrafos. ¿En qué ambiente se va a desarrollar? Bueno, en el aula de clases o también en un patio al aire libre. ¿Cómo se desarrolla? Principalmente el facilitador del grupo dividirá en subgrupos de 6 personas y se le entregará un hexágono a cada grupo. El mismo debe estar cortado en 6 partes y estos trozos deben estar enumerados. Cada miembro del subgrupo escogerá uno de esos 6 números. Cuando ya estén organizados, el facilitador dirá al azar un número, del 1 al 6. Entonces, los que tengan ese número serán en ese momento el foco del grupo. El resto de compañeros durante unos minutos deberán escribir cosas positivas sobre esa persona en el trozo de hexágono. Este procedimiento se repite con cada uno de los integrantes del grupo, es decir, siempre que nosotros realicemos esta dinámica, vamos a tener en cuenta que los individuos que están participando tienen que tener ciertas características positivas, o bueno, todos tienen características positivas. Cada individuo tiene que escribir algo positivo del foco, o en este caso del número que se le asigna. Si son 6 grupos y cada uno tiene una parte del hexágono, vamos a analizar y vamos a pedirle a las personas del grupo que debe analizarse y se deben analizar a todos los miembros, analizarlos y decir las cosas positivas que tienen, tanto en lo físico como en lo personal, si la conocen. Es una dinámica que nos va a permitir compartir y saber que las otras personas, en este caso los otros individuos participantes dentro de la dinámica, también piensan o te catalogan cosas positivas. Es decir, tú tienes cosas positivas para mostrar. Esto va a ayudar a generar mayor confianza. Otra dinámica que es importante tener en cuenta viene siendo la que se denomina como el secreto. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es sencillo. Es lograr empatía entre los participantes. ¿Cuáles son los materiales?
realmente no necesitan ningún material más que los participantes que estén dispuestos a realizar la dinámica. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Bueno, en este caso el dinamizador contará un secreto a uno de los participantes. El mismo puede ser un comentario que haya leído en una revista, puede ser el nombre de un libro, entre otro tipo de ideas que se le puede pasar por la mente. El mismo debe transmitirlo uno al otro en secuencia de rueda. Ok, en este caso vamos a organizar a los participantes en rueda. Sin embargo, ninguno puede escuchar lo que va a decir el dinamizador. En este caso, el dinamizador va a lanzar el título de un libro. Vamos a procurar que sea un poco largo, que sea un título largo, de unas aproximadamente 7 palabras, 6 o 7 palabras. Después de dar ese secreto que tiene 6 o 7 palabras, vamos a observar cómo se va pasando uno por uno de forma silenciosa, es decir, se le puede acercar al otro compañero y decirle en el oído la frase que ha dicho el dinamizador, y posteriormente se va a ir pasando uno por uno, uno por uno. ¿Qué va a pasar al final? Posiblemente la oración que se ha empleado en ese momento va a ser deconstruida totalmente. Es decir, van a decir otra cosa que no tiene nada que ver con lo que dijo el dinamizador. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Bueno, vamos a darnos cuenta de que todos somos humanos y todos nos equivocamos. En algún momento y en algún punto de la conversación se rompió el mensaje. Con esto vamos a destruir creencias y vamos a hacer notar que todo lo que leemos y todo lo que escuchamos no siempre es cierto. Muchas veces tenemos que discernir, tenemos que buscar el porqué de las cosas. Si nos dijeron una noticia, tenemos que comprobarla. Así trataremos de disminuir y de eliminar esa parte en la cual el individuo cree todo lo que otra persona puede estar hablando. Y en este caso, tratar de dejar a un lado los malos comentarios. La última dinámica de esta parte va a ser trenes locos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo viene siendo mejorar la relación entre las personas. ¿Cuáles son los materiales? Venda para tapar los ojos. Vamos a realizar grupos de 4 o 5 personas y a cada uno se le va a entregar una venda. La venda va a ser para el último del tren. En este caso todos se van a poner en fila. Ponte que tengamos unos 3 grupos. Cada uno se va a colocar en fila y va a tener un recorrido. El dinamizador le va a decir a un lugar al cual tienen que llegar. Sin embargo, la última persona va a ser la encargada de hacer llegar a ese grupo hasta su destino. Podríamos decir y poner algunas reglas, por ejemplo, que no se hable o que no se transmita información de manera verbal, por lo cual el dinamizador va a tener que generar una estrategia con el grupo para poder llegar a su destino. Le damos unos 5 minutos para que planeen su estrategia y empezamos la dinámica. Vamos a observar con esto cómo las personas se ponen de acuerdo y cómo van buscando la mejor manera para solucionar el conflicto. La finalidad viene siendo la cohesión. Bueno, esos son uno de los principales efectos o de las principales dinámicas que tenemos para ese tema. Ahora, pasamos a las dinámicas para el contacto emocional o las dinámicas de inteligencia emocional. Estas son una de las dinámicas que en lo personal más me gustan. Estas dinámicas y actividades de inteligencia emocional pueden ser aplicadas en el contexto escolar, laboral, familiar, incluso a nivel personal. Esta habilidad es esencial para tener éxito en la vida laboral personal. Con ella la persona aprenderá a relacionarse con los demás, entenderlos, entender sus propias emociones y ser asertivo. Recuerden que la asertividad viene siendo parte de la comunicación. Sin embargo, lo que viene siendo
La inteligencia emocional toma gran parte de ella. Vamos a hablar en esto 5 dinámicas especiales: brújula de emociones, el diccionario de las emociones, situaciones, dónde estamos y tú vales. Cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿qué vamos a ayudar o qué factores de riesgo vamos a atacar dentro de la violencia de género? Bueno, aquí vamos a atacar la agresividad, vamos a atacar la depresión, obviamente, vamos a atacar la inseguridad, vamos a atacar la dificultad del victimario para manejar emociones, vamos a atacar también la poca asertividad. Es decir, con estas dinámicas vamos a atacar varios factores de riesgo que nos indica la literatura que son proclives dentro de la violencia de género, ¿cierto? Bueno, como primera dinámica vamos a hablar acerca de la brújula de emociones. ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr con esta dinámica? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Bueno, el objetivo principal viene siendo distinguir las distintas emociones que sentimos en determinados momentos. Bien, tenemos que reconocer las emociones, eso es lo que se busca. Recuerden que la inteligencia emocional es eso, conocernos y conocer nuestras emociones. ¿Qué materiales vamos a utilizar para poder proceder de una manera más adecuada esta dinámica? Bueno, vamos a necesitar hojas de papel, en la cual tiene que estar pintada la rosa de los vientos, además de algo para escribir. Puede ser lápiz, lapicero, bolígrafos. Bueno, ustedes deciden qué van a utilizar dentro de su dinámica. ¿Cuál es el desarrollo? Bueno, primero que nada, pintamos la alegría al norte y reflexionamos sobre la pregunta ¿qué he logrado? Bien, después de haber entregado una hoja y un bolígrafo a cada integrante o a cada participante de nuestra dinámica, vamos a pintar la alegría al norte de la hoja, o en este caso al norte de la flor de los vientos que hemos pintado. Y vamos a reflexionar sobre la pregunta, ¿qué hemos logrado? ¿Qué he logrado? En este caso vamos a hacer que la persona, o en este caso el participante, piense sobre qué ha logrado durante su vida. Al sur va a reflejar la respuesta, va a escribir lo que ha logrado y responderá qué ha perdido. También tenemos que dar un espacio de tiempo para que él empiece a analizar y se centre en eso que ha perdido. Así vamos a destacar y vamos a reconocer dos emociones, la alegría, y vamos a ver qué emoción se activa cuando empieza a pensar sobre lo que ha perdido. Entre ambas emociones situaremos el logro que hemos conseguido, o bien el fracaso, como ya dijimos, en qué he logrado lo que hemos conseguido y en qué he perdido lo que no he realizado o lo que se ha fracasado. Es importante hacer una lectura positiva después de realizar estas dos reflexiones. Seguimos con la dinámica y en el este pondremos el enfado. Pensaremos qué me ataca o qué me hace sentir en una situación de riesgo. Vamos a analizar qué es lo que a nosotros nos hace enfadar. Normalmente cada uno tenemos algo en particular que nos hace enfadar y eso es lo que vamos a plasmar en ese lado, en esa parte de la hoja. Vamos a poner el enfado y todas aquellas actividades de todos aquellos lugares que nos coloca de mal genio. En el lado oeste situaremos el miedo. En este punto reflexionaremos cuáles son nuestros miedos. Todos tenemos miedo a algo y ahí es donde se va a plasmar. ¿Qué tipo de miedo tienes y a qué le tienes miedo? Posteriormente unimos el enfado y el miedo y a través de la amenaza reparamos en identificar las amenazas que tenemos presentes. Bien, el resto de puntos podemos situar otras emociones que estén presentes. Al realizar esta dinámica, ¿qué queremos hacer entender o qué queremos lograr de que el individuo acepte o que capte? Bueno, principalmente lo que queremos es que logre identificar cada tipo de emoción que se presenta en su vida. Si hay suficiente confianza dentro del grupo, podemos hacer que lo intercambien.
para que posteriormente se retroalimenten y puedan observar que cada quien piensa y tiene miedos y tiene virtudes, ¿cierto? Sin embargo, si no es así, si no tienen la suficiente confianza, vamos a quedarnos hasta aquí. Y después de haber realizado esta dinámica, vamos a pasar a conversar uno por uno para ver qué fue lo que reflejaron. La siguiente dinámica dentro de la inteligencia emocional viene siendo el diccionario de las emociones. Es algo muy sencillo, sin embargo tiene que ser bien dirigido. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo viene siendo aprender a catalogar las emociones que experimentamos. ¿Qué vamos a utilizar o qué materiales se necesitan? Normal, una hoja, como también puede ser un cuaderno y bolígrafo. ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, se van a ir proponiendo emociones al azar y se van discutiendo sobre el tema. Un ejemplo, yo como profesor voy a reunir a todos mis alumnos y a cada uno se les va a lanzar una emoción. Ese alumno, o en este caso esas personas que van a discutir la emoción, a la primera persona que yo señale, me va a dar una referencia sobre esa emoción, es decir, me va a decir de qué se trata. Un ejemplo, alegría. La persona va a empezar a hablar de qué es la alegría y después que la persona hable sobre la alegría, todos los demás compañeros van a empezar a intervenir y van a tener que dar su opinión sobre qué es la alegría. Posterior que esa persona ya dijo una emoción, va a escoger a alguna otra persona del grupo y les va a decir una emoción. Cuando le diga esa emoción, esa persona va a tener que contestar acerca de esa emoción y posteriormente en el grupo todos van a seguir la misma dinámica. Así hasta construir un diccionario en el cual vamos a hablar acerca de la alegría. La siguiente dinámica es muy sencilla, viene hablando sobre situaciones. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, propiciar los sentimientos de empatía. Recuerden, es un factor de riesgo dentro de la violencia de género y es algo que tenemos que tratar de lograr, que las personas sientan empatía. Y sentir empatía o hablar sobre empatía no es solamente de dar el concepto, tenemos que hacer que se transmita. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Bueno, fichas con imágenes o noticias. ¿Cómo es el desarrollo de esta actividad? Bueno, en este caso el dinamizador del grupo explicará que presentarán al grupo una serie de situaciones y que cada uno de manera individual debe recapacitar sobre cada una de ellas. Se puede adjuntar una lista de preguntas como las siguientes. ¿Qué sentimiento experimenta la persona que aparece? ¿Cómo crees que se siente? ¿Cómo te sentirás tú en su lugar? ¿Qué harías si fuera ellos? Entre otras preguntas que se pueden realizar. En este caso se le deja un tiempo para que lo contesten de manera individual y a continuación se procede a un debate de grupo. ¿Cómo se realiza esta dinámica? Bueno, ya le dimos más o menos a grosso modo cómo se denomina o cómo se realiza, pero ¿cómo elegimos esas imágenes? ¿De dónde las sacamos? Pueden ser de revistas, de periódicos, imágenes de internet que queramos imprimir para entregársela a los compañeros, o en este caso a las personas, como también por un proyector. Podemos señalar o podemos elegir una serie de imágenes y proyectar estas imágenes. Posteriormente, cada quien va a generar un análisis propio y después se va a discutir acerca de lo que se opina, acerca de la emoción que se está transmitiendo en esa imagen. La siguiente dinámica dentro del abordaje de la inteligencia emocional viene siendo ¿dónde estamos? ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar la creatividad. Sí, dentro de las emociones, el manejo de emociones también tenemos que orientar al desarrollo de la creatividad. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Bueno, no es necesario ningún material en específico. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, en este caso el dinamizador dividirá el grupo en subgrupos en función del tamaño de este. Si son 15 personas, grupo de 3 o grupos de 4. En cada uno, sin que los equipos se enteren, se les dirá una situación o circunstancia que deben representar. Después de que tenemos a todos los grupos separados, a cada grupo le vamos a dar una situación que tienen que representar. Bien puede ser enfado, bien puede ser alegría, es decir, un sentimiento. Cada equipo ensayará durante unos minutos la representación.
Cuando todos estén listos, representarán al resto de sus compañeros la situación y estos tratarán de adivinarla. Normalmente cuando hacemos actos de dramatización, suele tener una participación muy amplia. En este caso, siempre trae efectos muy positivos dentro del salón. Y como última dinámica de esta sesión les recomiendo la dinámica conocida como tú vales. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo viene siendo aprender nuevas vías de expresar las emociones. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar hojas de papel o folios, bolígrafos, 10 monedas y una cartulina con un círculo pintado en medio. Cartulinas, colores con los que pintar, entre otras cosas que puedes tener a la mano. ¿Cómo vamos a desarrollar esta dinámica? Bueno, en este caso, la persona que dirige el grupo pedirá a los dos voluntarios. Estas dos personas deberán abandonar el salón de clases o la sala donde se esté realizando el trabajo. Mientras se explica la dinámica, claro está. Posteriormente, se divide el grupo en dos subgrupos. El primer grupo debe animar y motivar al primer voluntario. El segundo voluntario lo tratarán de manera indiferente. El grupo 2 ha de actuar de una manera neutra ante el primer voluntario y desanimar al segundo. Entra el primer voluntario y se le pide que lance las monedas intentando que éstas entren en el círculo de la cartulina, que se encuentra a 1 o 2 metros de distancia. Se repite con el segundo lo mismo. Al nosotros lograr o al nosotros hacer notar a todos los compañeros cómo puede cambiar la percepción de una persona, depende de la influencia que tenga el grupo. En este caso, al final vamos a hacer una reflexión sobre el resultado y cómo se han sentido los voluntarios. ¿Cuál es el efecto Pigmalión? Bueno, viene siendo el factor de influencia que puede ejercer un grupo sobre una persona. Y es lo que vamos a analizar a través de esta dinámica. Tenemos que tener en cuenta que todas estas dinámicas sobre la inteligencia emocional son fundamentales. ¿Qué logramos con la inteligencia emocional? Con la inteligencia emocional logramos tratar que el individuo identifique cada emoción. La ira, que viene siendo algo importante que deben identificar. Porque es una emoción del cuerpo y por más que sea, tienen que demostrarla. Lo importante es que se demuestre asertivamente, es decir, tratar de no demostrarla con violencia, porque ese es el peor error. El peor error viene siendo cuando la emoción de la ira la manifestamos de forma violenta y que no sea el momento en el cual tengamos que ejercer violencia. ¿Cuándo debe ser el momento en el cual se puede justificar la violencia? Sencillamente cuando nuestra vida está en peligro. Es en la única oportunidad en la cual puede justificarse la violencia. De lo contrario, debe saber manejarse y debe saber manejarse de forma asertiva. Así que estas dinámicas no solamente ayudan a las personas a que sepan controlarse, sino ayudan a las personas a cómo manifestar cada una de las emociones que se van presentando en el día a día. La alegría, otro factor que deben saber manejar todas las personas. No siempre hay que manifestar la alegría de una forma efusiva. Hay ciertos momentos en los cuales es necesario estar alegre, sin embargo, es necesario saber demostrarlo. Por ejemplo, no podemos ir a un funeral y demostrar alegría. Sería algo ilógico, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber cómo manejar todos nuestros tipos de emociones. Estas dinámicas van en función de minimizar el riesgo que una persona sea proclive a la violencia de género o en este caso manifieste violencia contra la mujer. Pero también ayuda a calmar a la persona en todo tipo de violencia. Ayuda a que la persona se desenvuelva de una forma más efectiva en todos los contextos de su vida, conductual, en el área educativa, en el área laboral, que desempeñe mejor los trabajos que se le tengan y también que puedan solucionar de alguna manera más fácil los problemas que se le presenten día a día.
Es importante saber que todo lo que tiene que ver con ayuda y autoayuda nos motiva y de alguna manera va a generar en los individuos una forma de reacción en contra de la violencia. La siguiente dinámica que vamos a analizar para apuntarlas dentro de nuestros programas de intervención va a ser la dinámica de la comunicación. En la misma vamos a hablar acerca de la asertividad. Por ejemplo, aquí denotamos que la asertividad implica que respetemos la opinión de los demás y que al mismo tiempo hagamos que nuestra opinión sea respetada. Es muy importante que seamos claros y concisos. Y para tener una comunicación adecuada hay que ser asertivo. Sí, es necesario ser asertivos. Aquí vamos a hablar de 5 dinámicas, igual que en la anterior. Una va a ser la escalada, después fotoproyección, después pasivo, agresivo y asertivo, le sigue obstáculos y por último libre. Esperemos que con estas dinámicas logremos una mejor comunicación dentro de nuestros participantes y que la asertividad sea el norte, que ya no haya más violencia, personas que confunden la asertividad con la agresividad. Hay que tener mucho cuidado en ese momento. Por ello, antes de todo esto, he hablado un poco de las dinámicas de autoestima, de cohesión, de inteligencia emocional, porque después de tener clara esta dinámica y que cada una de ellas se implemente dentro de nuestro programa, podemos lograr que el individuo capte de mejor manera la forma en cómo debemos comunicarnos y cómo reaccionar de una forma asertiva. ¿Qué atacamos aquí? ¿Qué factores de riesgo vamos a atacar a lo que incluyamos dentro de nuestro programa la asertividad? O en este caso las técnicas y las dinámicas de comunicación. Vamos a atacar la inseguridad, vamos a atacar la dificultad del victimario para manejar emociones, vamos a atacar la poca asertividad. Y todo esto, si lo vamos manejando, también vamos a atacar otros factores de riesgo que se pueden presentar dentro del individuo. Vamos a fortalecer el factor de protección, de manejo adecuado de emociones, el manejo efectivo de la asertividad. Como primer punto o como primera actividad, primera dinámica, vamos a hablar de la escalada. Una dinámica que lleva este nombre y su objetivo viene siendo practicar la comunicación en una situación de tensión. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Hojas de papel y bolígrafos. ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, en este caso el facilitador presentará el objetivo de la dinámica y guía una tormenta de ideas sobre situaciones en las que no estamos o en las cuales se puede sentir una persona en tensión. Como estamos hablando sobre la violencia de género, vamos a tratar de presentar una tormenta de ideas sobre situaciones en las cuales se puede presentar violencia de género. Después de analizar y tener ya lo que se va a transmitir y tener esa idea sobre la cual se va a generar un sentimiento de tensión, vamos a definir lo que es la comunicación asertiva. ¿Y qué es la comunicación asertiva? Bueno, la comunicación asertiva viene siendo la forma en la cual nos comunicamos de forma positiva y transmitimos lo que pensamos sobre un hecho en particular. Un ejemplo, cuando nosotros estamos en una cola, cuando nosotros estamos en una cola y viene otra persona y quiere ponerse delante de uno, hay dos personas que van a interactuar. Hay una persona que puede llegar a no prestarle atención, es decir, se pone delante de la cola y antes de pensar que se va a formar un problema lo evita y no le dice nada. ¿Cómo está la otra persona que de forma agresiva le dice que no debe estar en la cola? Sin embargo, está la persona asertiva, que es la que sabe transmitir lo que piensa y tiene un criterio en el cual discierne de por qué esa persona no debe estar en la cola y se lo manifiesta.
Ejemplo claro de asertividad es indicarle, disculpe señor, hay alguien que le está apartando la cola. Si él le dice que no, le dice, yo tengo aquí varias horas, por lo cual me parece injusto que usted se coloque delante mío. Le agradecería que se retire. Esta es una forma asertiva para poder manifestar su opinión. De esta forma, ya después de que los individuos conozcan la forma en cómo comunicarse de forma asertiva, se le presenta una serie de consejos y fórmulas en la cual se recomienda practicar con un par de ejemplos. Bueno, ya sabemos el tema que vamos a tratar, en este caso la violencia de género. Vamos a generar una cierta dinámica en la cual se presenta tensión entre los dos géneros y la cual muchas veces conlleva la agresividad de un individuo. Cada quien puede poner un ejemplo o se puede preguntar a los diferentes integrantes un ejemplo de una discusión particular dentro de este tipo de violencia y se va hablando e interactuando de cómo se puede llegar a confrontar. Posteriormente, cada uno, de manera individual, escribe una situación, real o hipotética, que les produzca tensión y en la que les gustaría practicar la comunicación asertiva. Si son hombres, mucho mejor. Sin embargo, si son mujeres, también tenemos que enseñarlas cómo comunicarse de forma asertiva y cómo debe prevenir, porque no solamente en cuestión de género hablamos de hombres, también hablamos de mujeres y viceversa. Se forman subgrupos de entre 4 y 6 participantes. Cada uno en el subgrupo compartirá la situación con sus compañeros. Posteriormente se produce un debate con el grupo grande en el que se identifiquen los elementos que han obstaculizado la comunicación y qué herramientas y estrategias se han utilizado. Muy bien es cierto que la violencia de género va a tener muchos ítems, los cuales van a salir al aire, más después de haber escuchado charlas de sensibilización, en las cuales se les comenta por qué se produce, qué es la violencia de género, qué tipo de maltratadores existen. Y bueno, aquí va a surgir una serie de discusiones en las cuales se va a presentar una escala de tensión y vamos a analizar cuál es la mejor forma de resolverlo. Entre todos se va a tratar de generar esa forma en la cual se van a hacer respetar sus ideas y se van a plasmar la asertividad, que es lo que queremos lograr con esta dinámica. Otra dinámica importante de señalar viene siendo la que denominamos fotoproyección. Este permite que cada persona se exprese libremente. ¿Qué materiales necesitamos? Bueno, por cada subgrupo, una fotografía de algo que dé pie a que los participantes imaginen una situación. Además, papel, hojas de papel, que podrían ser folios, bolígrafos y una pizarra con rotuladores o tiza. Esta va a ser una dinámica muy interesante. Vamos a ver cuál es el desarrollo. El dinamizador, o en este caso el profesor, divide el grupo por subgrupos en función del número de participantes de la actividad. Es decir, vamos a tratar de realizar subgrupos de 2 o 4 personas, tratar de que sean pares. Se le ofrece a cada subgrupo una fotografía y le pide que de manera individual escriban qué sucedió antes de la foto, qué ocurre en el momento de la foto y qué pasará después. Vamos a tratar de tener fotografías de parejas. Vamos a analizar qué opinan las personas, como estamos hablando sobre violencia de género, qué tienen en su mente en ese momento. Por lo cual, vamos a generar una discusión o un debate acerca de lo que están pensando. Posteriormente, cuando hayan acabado, uno a uno comparte con sus compañeros su narración, debaten entre todos e intentan llegar a una situación común. Aquí realmente, si estamos hablando de violencia de género, van a salir muchas ideas bastante interesantes que el dinamizador o el profesor de la clase o del taller tiene que saber manejar. Cada subgrupo elige un compañero que exponga delante de los demás compañeros. Aquí vamos a ver qué están pensando y en este caso, si en caso
un grupo habla sobre una tragedia después de la foto, tenemos que hacer remontar esa tragedia a algo positivo. Siempre que estamos realizando este tipo de actividades tenemos que lograr que todo cambie. Realmente si estamos hablando de violencia de género, casi todos van a llevar la situación de la pareja a una tragedia. Muchas veces pasa. Sin embargo, después de esto tenemos que de una vez actuar como docentes o en este caso como profesores y lograr que esta tragedia, en vez de tragedia, se convierte en una virtud, es decir, que pase algo positivo. Siempre tiene que terminar cada dinámica de algo negativo en algo positivo, ¿cierto? Es algo que tienen que tener presente y es algo que tenemos que tomar en consideración. Por último, cada subgrupo elige a un compañero que exponga delante de los demás compañeros. Así poco a poco se van retroalimentando. Sin embargo, después de que uno de los compañeros haya participado, el otro integrante del grupo también va a tener que participar porque todos van a tener que hablar acerca del tema. Siempre cuando estamos hablando de participación grupal, hay unos que les gusta salir adelante o les gusta liderar mientras los otros se quieren quedar atrás. Pero ¿qué es lo que estamos buscando dentro de nuestros talleres? Que todos sean líderes, ¿verdad? Por lo cual queremos que todos sean capaces de transmitir lo que han aprendido dentro del curso a través de su participación. Y si ellos participan, posiblemente van a llegar a sus casas y van a contar sobre lo que han participado y sobre lo que han realizado durante el día o en este caso en esta jornada, sobre lo que se aprendió acerca del tema de violencia de género y lo que han llevado a cabo durante el programa de intervención. Otra dinámica tiene que ver y lleva el nombre de pasivo, agresivo y asertivo. Los tres factores de la comunicación asertiva. Es decir, lo contrario de ser asertivo viene siendo ser pasivo. Y lo otro, que también es contrario de ser asertivo, es ser agresivo. ¿Cuál es el objetivo? Discernir entre los distintos tipos de comunicación. ¿Qué tipo de comunicación maneja pasiva, agresiva o asertiva? Es importante también uno realizarse una autoevaluación como individuo, ¿no? No solamente dejarlo aquí, aunque es una dinámica que nos va a ayudar a fortalecer esos factores de riesgo que tienen los individuos. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Folios, hojas de papel, bolígrafos y una pizarra con rotulador o tiza. Puede ser una pizarra de tiza, aunque ahorita actualmente ya no se ve mucho. ¿Cómo vamos a desarrollar esta actividad? Bueno, el facilitador dirige una lluvia de ideas sobre la asertividad. Vamos a hablar sobre qué es asertividad y vamos a generar una lluvia de ideas. Aunque el tema viene siendo la violencia de género, recuerden que estamos trabajando en este episodio o en esta dinámica con la asertividad. Después, de manera individual, cada uno debe pensar en la persona más sumisa que conozca y anotar características sobre su comportamiento. Cómo una persona sumisa actúa normalmente y va a tener que replicarlo. Es decir, después de anotar su comportamiento, va a tener que explicar y va a tener que actuar como ese individuo. Posteriormente, se les pide que se levanten todos y actúen de un lado al otro del aula del salón con esa actitud sumisa, utilizando exclusivamente el lenguaje no verbal. Cuando hacemos este tipo de dinámica tenemos que dividir el grupo en dos, ¿verdad? A un grupo se le va a indicar un tipo de personalidad, en este caso pasivo, agresivo o asertivo, o se pueden poner en parejas, con las cuales van a tener que dramatizar o van a tener que representar el papel. De igual forma se repite la misma actividad con la agresiva, con la actitud agresiva y la asertiva. Bien, queda claro. La finalidad viene siendo captar cómo se maneja la asertividad y qué significa ser asertivo. Con esta dinámica lo que buscamos es eso, lograr que el individuo no se quede centrado solamente en saber qué es asertivo, sino sepa identificar en cualquier etapa de su vida cuando se manifieste en la vida pública
en la interacción con los otros compañeros, en la interacción con los otros amigos, padres o personas cercanas, qué tipo de personalidad tiene y qué tipo de comunicación mantiene, si es pasiva, si es agresiva o asertiva. Porque si simplemente solo le decimos que es ser asertivo, no va a saber identificar y no va a poder tratar de manejarse de una forma asertiva. Simplemente tú le dices que es asertivo y si es pasivo, va a seguir siendo pasivo y si es agresivo, posiblemente vaya a seguir siendo agresivo. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es que a través de las diferentes interacciones con los compañeros que están dentro del taller, identifiquen las posibles variantes que tiene una persona y cómo se representan estas características en el modo de actuar. De esta manera vamos a distinguir al pasivo, al agresivo y al asertivo. Después de haber realizado esta dinámica acerca del pasivo, el agresivo y el asertivo, tenemos que tener en cuenta y tenemos que analizar si realmente los participantes que estuvieron presentes dentro de la dinámica lograron concebir bien y analizar lo que es ser una persona asertiva, diferenciar la persona pasiva, la persona agresiva y la persona asertiva. De esta forma, lo que logren saber cómo deben comunicarse y la importancia de la asertividad. Es muy importante también tener en cuenta los objetivos. Recuerden que el objetivo de nosotros es sensibilizar a los individuos y tratar de lograr una prevención en el ámbito de la violencia de género, por lo cual si vamos a implementar cualquiera de estas dinámicas, tenemos que anunciarle y tenemos que decirle a los participantes cómo funciona la dinámica en función a la prevención de la violencia de género. Es decir, tenemos que explicarle los factores de riesgo que tiene cada individuo para llegar a ser proclive a cometer la conducta delictiva o en este caso la conducta de la violencia y cómo esta dinámica puede ayudar a que el individuo sepa manejarse de una forma más efectiva y también se pueda comunicar de una mejor manera. Porque si bien es cierto, muchas parejas, si podemos hablar de la violencia de género en las parejas, no saben comunicarse y ese es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad, que actualmente ya con la tecnología y con otros medios que se van presentando, los individuos ya no tienen una comunicación efectiva, ya no saben cómo transmitir sus emociones. Por ello también muy importante la dinámica anterior desde la inteligencia emocional, pero es algo que tenemos que tener presente. Siempre que vamos a dictar cualquier dinámica, es importante que sepan cuál es el objetivo y cómo la misma puede ayudar a cambiar al individuo y cómo puede ayudarlo a ellos a transmitir esta información. Otro punto o otra dinámica que tenemos en este orden viene siendo la que se conoce como dinámica de obstáculos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo viene siendo identificar los obstáculos que aparecen en el proceso comunicativo. Esta dinámica, como ya hemos hablado anteriormente, van hacia ese aspecto, hacia cómo comunicarse de una forma efectiva, cómo manejar la asertividad y cómo lograr que los individuos logren conocer de una forma más eficaz los medios para comunicarse. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Bueno, también son muy sencillos, siempre hojas de papel o folios, bolígrafos o lápices y una pizarra con rotulador o tiza. ¿Cómo se va a desarrollar esta dinámica? Primero, el dinamizador introduce la dinámica explicando que tiene que pensar en situaciones en las que no se ha sentido satisfecho con una conversación o proceso comunicativo. Vamos a invitar a cada uno de los participantes que mencione en qué momento o que mencione una situación en la cual no se hayan sentido cómodos, no hayan logrado traducir o de alguna manera lograr una comunicación efectiva para demostrar lo que le inquietaba o lo que le molestaba. Un ejemplo podemos citar. Yo conozco, por ejemplo, el caso de una chica que no se sentía a gusto en el trabajo porque tal vez el jefe era un poco meloso.
Entonces la chica decidió renunciar sin darle una explicación al jefe. Sin embargo, esa es la mejor manera en la cual ella pudo actuar. O realmente se podría manejar esta situación si se comunicaba de una forma efectiva y de una manera asertiva, haciéndole llegar al jefe lo que no le gustaba del trabajo, lo que no le gustaba, en este caso, como lo que no le gustaba de su comportamiento. Es decir, la chica podía hablar con el jefe y decirle de una forma educada y de una forma asertiva que la respetara, pero ¿cómo? Diciéndole, a mí me llama señorita, por ejemplo, a mí no se me dirige con diminutivos, entre otras características que se puede utilizar para darle un alto a esta situación. Posteriormente, cada persona comparte con el grupo y entre todos se identifica qué elementos o situaciones condujeron al fracaso. Como bien lo estoy señalando mediante el ejemplo, cuál es el efecto que no permitió que hubiera una comunicación y por qué no lo realizó de esa manera. Entonces cada quien va a ir analizando poco a poco y va a ir aprendiendo a cómo manejarse ante diferentes situaciones que se le pueden presentar durante la vida. Posteriormente, se representa con mímica algunos de los ejemplos expuestos. Puede ser de manera individual o grupal. Normalmente, si es un grupo pequeño, se puede hacer de manera individual. Sin embargo, si es un grupo grande, lo mejor es separarlos por grupo. Cuando separes a las personas en grupo, en este caso a los participantes, y estén realizando esta dinámica, recuerdes que tienes que orientarlos. Tienes que orientarlos para que ellos sepan cómo manejarse y cómo van a dirigir los diferentes gestos. En este caso también tienes que dirigir la forma en cómo se interpreta. Además que tienes que incentivarlos a cómo expresarse de una forma asertiva ante la problemática que se está presentando. Realmente se va a formar una discusión muy interesante, la cual ustedes van a poder dominar y van a poder estar al tanto en cuanto a los hechos, además que va a existir una retroalimentación. Un ejemplo aquí dice, las personas cuyo ejemplo se está realizando debe alterar el estado de las figuras hacia la comunicación asertiva. Exacto, como le dije anteriormente. La asertividad viene siendo un punto efectivo y un punto que tenemos que manejar dentro de las diferentes problemáticas que se le haya presentado a cada individuo. Con esta dinámica, ¿qué es lo que se está buscando? Bueno, además de identificar los obstáculos que pueden pasar en el proceso comunicativo, también ayudar que los individuos tengan una herramienta de cómo defenderse, cómo saber identificar y cómo saber expresarse de una mejor manera para hacerse valer, en este caso para darse a respetar de una forma efectiva. Otra dinámica y la última dinámica de esta serie viene siendo la que se conoce como libre. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar la cohesión del grupo a través de la reflexión de un tema determinado. ¿Cómo se desarrolla? Esta actividad se va a desarrollar hablando acerca de la libertad y se habla sobre este tipo de temas dentro de la actividad, dentro del tema. Recuerden que el dinamizador, o en este caso el que está encargado de dirigir la dinámica, tiene que conocer sobre el tema. Posteriormente se van a dividir en grupos y por grupos deberán abordar los siguientes temas. Un momento en mi vida en el que me sentí libre, un momento en la vida que me sentí oprimido, un momento de mi vida en la que oprimí a otras personas y posteriormente se realiza una definición de libertad y otra opresión. Al finalizar la actividad vamos a preguntarle a cada individuo qué se le dificultó para realizar esta dinámica y cómo se sintió con la misma. También tenemos que tener en cuenta que cuando le hablamos a una persona acerca de la libertad, tiene que ser algo muy explícito. Recuerden que Rousseau bien lo dice, tu libertad empieza cuando comienza la mía y mi libertad termina cuando comienza la tuya. Entonces, tenemos que tener que cuando vamos a hablar del tema de libertad, tiene que ser algo muy objetivo y tiene que estar bien centrado.
Posterior a esta dinámica que, como lo dije anteriormente, tienen que estar bien centradas y cada una tiene que representarse el efecto positivo que tiene para prevenir la violencia de género, vamos a poder pasar a la siguiente, que vienen siendo dinámicas de sensibilización en contra de la violencia. Aquí vamos a empezar a hablar por qué las dinámicas que hemos puesto en práctica a través del programa son efectivas y tienen ese efecto motivante, ese efecto disuasor, ese efecto que va a permitir la prevención. ¿Por qué elegimos estas dinámicas? Recuerden, en un principio de la clase ya les he dicho, cada dinámica fue tomada por algún factor de riesgo que se presenta dentro del agresor. Lo efectivo de esta dinámica es que no solamente estamos trabajando con el agresor, también estamos trabajando con la víctima de forma inmediata. ¿Por qué? Porque estamos fortaleciendo esos valores, esas técnicas y esos factores de riesgo de todos los individuos. Sí, está bien. Estos factores de riesgo que hemos tomado vienen siendo del agresor, pero la víctima también en algún momento se va a sentir agredida. Y si le aumentamos el autoestima, si logramos trabajar con ella estos factores de inteligencia emocional, entre otros aspectos, también vamos a lograr de que se desempeñe de una forma más eficaz en la comunidad, en la sociedad, en sus labores diarias. Por ello, el conjunto de técnicas que hemos visto a través de estas dos clases nos van a ayudar bastante a poder integrar a la sociedad tanto al agresor como a la víctima en un contexto en el cual los dos lleven una vida más sana y en este caso tengan una mejor recuperación. Es verdad, si en este caso la víctima se ha vulnerado sus derechos de gran medida y requieren atención médica, lo mejor es que se dirijan a un psicólogo. De igual manera, los agresores, recuerden que esto es un proyecto de prevención primaria. Estamos generando estas dinámicas para prevenir esta problemática de la violencia de género. Eso es lo que quería más que todo resaltar en esta parte de dinámica de sensibilización en contra de la violencia de género. Señalar y acotar que todas las técnicas que hemos utilizado a través de estas dos clases tenemos que saber implementarlas y tenemos que darle el contexto cuando la estemos aplicando. Espero que les haya gustado estas clases y cualquier duda me pueden hacer llegar sus preguntas a través de el correo criminologiaipc@gmail.com o a través del correo criminólogo.ula.be@gmail.com. Muchas gracias.